tal? Muy buenos, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por ser nuestros mejores aliados, por ser aquellos que siempre nos animan. De verdad que sí, gracias de verdad. España está en peligro, pero España merece la pena. Quizá la fórmula que algunos intentan revivir está absolutamente muerta. Hacerle cualquier tipo de maniobra de resurrección o de reanimación a un muerto es una cosa inútil. Y Ortega y Gasset decía que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Y muchos españoles están en esa melancolía sumidos porque no se dan cuenta que este régimen, el del 78, el que nos fue dado, ese del café para todos, está absolutamente anquilosado en el pasado, está absolutamente obsoleto y ya no sirve. Y ya no sirve. No sirve para los que están proponiendo otro modelo, como son los independentistas Sánchez y su banda, que quieren cargarse el régimen absoluto, pero tampoco sirve para aquellos que intentan añorar un tiempo pasado que, sinceramente, es anacrónico, ya no existe, ya no está y ya no se puede reivindicar, porque nos ha llevado hasta aquí, Hoy vamos a defender a España frente a sus enemigos, frente a aquellos que nos venden una idea de España que no es verdad, que es o bien fantasiosa, o bien manipulada, o bien hecha a medida de nuestros enemigos, porque sí es verdad, tenemos enemigos, interiores y exteriores. La leyenda negra existe también la rosa, pero nosotros vamos a intentar ser certeros, porque tenemos un Pedro Sánchez que acaba de pactar con Yolanda Díaz no solo la rebaja de horas a la hora de trabajar, no solo que no podamos ir en avión el trayecto que a Yolanda Díaz le interese, que parece que quiere que cojamos el coche San Fernando un ratito a pie y otro andando, sino que quieren también cargarse el Valle de los Caídos, el símbolo de la reconciliación. La cruz simboliza el sacrificio de uno por todos, simboliza la cristiandad, simboliza España. Y si se lo cargan, se están cargando a usted, se están cargando a mí, se están cargando a España. Si consiguen acabar con las dos aspas de la cruz y consiguen elevar un monolito prácticamente masónico, conseguirán que España se acabe. Conseguirán que España se acabe. Porque el símbolo del Valle de los Caídos supone la reconciliación nacional. Que personas de dos bandos intentaron tener una idea de España y se impuso la idea nacional de España. Y ganó el bando nacional. Ganó aquellos que creían en España frente a los que nos querían vender a Rusia. Ganó la cristiandad frente a la barbarie. Ganó la libertad frente al comunismo, la verdadera libertad. Ganó una idea de España decente. Y eso es lo que se quiere encargar. Y la Iglesia Católica a por uvas. La Iglesia Católica que fue salvada por el general Franco, por el general Yagüe y por todos aquellos que hicieron la guerra en el bando nacional, ahora miran para otro lado. Igual que miraron el día que profanaron la tumba del general Franco, igual que miraron para otro lado el día que profanaron la tumba de José Antonio Primo de Rivera, mirarán para otro lado el día que se carguen el Valle de los Caídos. Porque son unos cobardes. Tenemos una iglesia cobarde. Una iglesia que ni es católica, ni es española, ni es romana, ni es apostólica. No es nada. Es progre. Es de Agenda 2030. Es vendida al sionismo y al islamismo. Es una iglesia vendida absolutamente. Vendida también al independentismo. Vendida a los enemigos de España. Por lo tanto, defendamos a España de sus enemigos. Defendamos la cruz. Defendamos a la nación española. Para hablar de todo esto, hoy vamos a tener varios invitados, pero tengo el gusto, el honor de presentarle a mi querido y admirado amigo Ramón Peralta. Él es catedrático de Derecho Político en la Universidad Complutense, profesor también en universidades hispanoamericanas, y él cree en España y la va a defender hasta sus últimas consecuencias. Don Ramón Peralta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Te veo con ardor guerrero, ¿no? Ahí, ¿no? Es decir, realmente lo que dices es que hay mucha manipulación y tergiversación, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Así que estoy dispuesto aquí a contestar a todas tus preguntas, ¿no? ¿España está en peligro? Bueno, España está en peligro. Es decir, un gran pueblo, una gran nación como es España, pues como tú has dicho, tiene enemigos internos y externos, ¿no? Pero a lo largo de la historia, el que conoce la historia, el que ha estudiado la historia también de nuestro pueblo,
sabe que al final se gana, ¿no? Es decir, fíjese usted lo de la pérdida de España del 711, la invasión árabe musulmana. Ahí se perdió todo. Que es una realidad. Ahí se perdió. Así se llamó, la pérdida de España, se llamó aquel fenómeno, ¿no? Y fíjense cómo el espíritu de resistencia, es decir, el tener un fundamento cultural y religioso tan fuerte como el que había ya en la España del siglo VIII, sirvió para que la gente que no se quiso someter y que resistió se refugiara en el norte, acompañando a los pueblos del norte, para del norte a sur restaurar esa idea de España, ¿no? O sea, restaurar una hispanidad, ¿no? Hasta finales del siglo XV, que es la apoteosis del triunfo de todo el proceso con los reyes católicos, ¿no? Y fíjese, voy a dar un dato solamente. Lo que empezó siendo un pequeño núcleo de resistencia en los valles cantábricos se convirtió, llegó luego hasta el Océano Pacífico, hasta la Antártida, fíjese. Hasta se repartieron en el mundo los herederos de aquel reino de Asturias, en 1494, Tratado de Tordesillas. Fíjese el proceso histórico impresionante de resistencia y de triunfo, ¿no? O sea, yo apelo al ADN de victoria que tenemos, ¿no? Como el de las Navas de Tolosa. Tenemos un ADN vencedor, ¿no? Hay que ser positivo, hay que pensar en positivo. Claro. O sea, que la victoria puede estar en nuestra mano por nuestra historia, por nuestra esencia. ¿Hay motivos por lo que somos? A ver, ¿qué somos los españoles? Claro. ¿Nuestro ADN político cuál es? Somos los herederos y descendientes directos de los hombres libres de Castilla y de Aragón. Esa es nuestra identidad genético-política. Y es lo que somos. Lo que no podemos tolerar es que nos manipulen, nos tergiversen, nos dividan y quieran incluso hasta modificar nuestro ADN colectivo, con procesos lamentables que estamos viendo ahora que todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, hay motivos para estar orgulloso de ser español. Pero claro, yo veo que aquí tienes unas, es decir, estas peroratas patrióticas que tan bien se te dan y con tanto criterio haces, ¿no? Pues evidentemente, si es una de las grandes naciones de la cristiandad, ¿no? Es decir, las naciones de Europa son las unidades políticas de la cristiandad. Y España es una vanguardia de ello. Es la vanguardia, es decir, que primero retuvo y expulsó al Islam, que era una secta herética conforme a la teología cristiana, destruyó el expansionismo árabe musulmán y luego abrió el nuevo mundo a Occidente, todo el continente americano. Es uno de los grandes procesos de la historia, ¿no? El protagonizado por nuestro pueblo, ¿no? Por lo tanto, ahora aquellos que quieren romper España, el proceso nacionalista e independentismo, sí, es una afrenta total a España. Bueno, yo lo veo anecdótico. Todos estos grupúsculos separatistas, no sé por qué lo llaman independentistas, son separatistas. Pues independentista suena como a que tiene cierto aire honorable. No, son separatistas. Porque quieren destruir una comunidad política sólidamente establecida desde hace siglos. Quieren destruir nuestra comunidad política común, son separatistas. Eso es como hay que llamarlos, ¿no? Que son minorías ultrarregionalistas, ¿no? Sobre todo que hay en Cataluña y en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, ¿no? Básicamente eso es lo que son. Entonces, pues claro, si uno se va a asustar por esas minorías, cuando tenemos el gran fenómeno hispánico, que de 500 millones de personas en el mundo, pues es que se tiene poco criterio y poca visión, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar del inicio de España? ¿Cuándo comenzó España? Podemos hablar de España. El inicio de España, bueno, pues yo me referiría a 2 siglos, ¿no? Primero tenemos el primer estado hispánico, que es el Reino de Toledo, en el siglo VI. Los reyes Atanagildo, Leovigildo, Recaredo, en la segunda mitad del siglo VI, construyeron un estado protonacional, ¿no? El Reino de Toledo, en base a una unidad católica, finalmente con Recaredo, ¿no? Pasa es que este estado, el primer estado hispánico, fue destruido por la invasión árabe musulmana, claramente, ¿no? En el proceso de expansión de estos pueblos beduinos, ¿no? En el fanatismo religioso, la crisis del estado godo hispánico de Toledo, y luego, durante toda la Edad Media, fue un proceso de reconstrucción de la unidad hispánica, ¿no? Que lo culminan los reyes católicos, ¿no? Con la unión de Aragón a Castilla, ¿no? A finales del siglo XV, precisamente. Ahí se crea el segundo estado hispánico, que es la monarquía hispánica, ¿no? Que yo creo que está necesitado de renovación histórica. Este proceso, puede tener un tercer punto, ¿no? Históricamente, ¿no? Vamos a ver si sucede. ¿España es una mezcla de muchas cosas? Porque mucha gente dice que somos una mezcla de sangres, que somos una mezcla de moros, judíos, cristianos.
No, vamos a ver, la realidad histórica de España es que España es una nación hecha contra el Islam y con exclusión de los judíos. Esto es una evidencia histórica que nadie puede dudar. Somos un pueblo de cristianos viejos, en esencia, ¿no? Esencialmente. Este es el proceso de reconquista y repoblación. Entonces, claro, el Islam era un paradigma contrario a lo hispánico, lo islámico, un paradigma contrario a lo hispánico en todo. Era el otro, ¿no? Y bueno, o sea, es decir, somos una mezcla. Bueno, todas las grandes naciones tienen influencias diversas, pero está claro que hay una identidad hispánica en ese proceso histórico medieval de la reconquista y repoblación. España se hace de norte a sur. Conforme el reino de Castilla-León y el reino de Aragón van recuperando territorios de norte a sur a un ocupante usurpador, porque el dominador islámico que se asentó en la mitad sur siempre se lo consideró un ocupante ilegítimo. Por tanto, se tenía derecho a recuperar esas tierras, ¿no?, del antiguo reino de Toledo, y ese es el proceso de la reconquista y repoblación. Al final Castilla, toda la mitad sur la restaura, repuebla, castellaniza, por lo que es La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, y se crea un nuevo etnos hispánico en base a esa nacionalidad castellana emergente en la Edad Media, ¿no? Y es donde venimos directamente, es lo que somos. Por decir esto, ¿le pueden acusar de nacionalista o de chauvinista? Nacionalista, ¿no? Bueno, yo me considero un hombre que tiene un sentido de la patria, ¿no?, como comunidad política de hombres libres, ¿no?, sólidamente asentada, con una identidad cultural. Esto es lo que nos hace libres, realmente, este sentido de arraigo a un territorio, a una cultura. Esto es lo que nos hace ser lo que somos. Porque aquí en el fondo hay un problema de identidad. Nos quieren emborronar nuestra identidad. Hay unas tendencias por ahí, globalistas, no sé, de distintos ¿Cuáles son tipos. los mayores enemigos de España? Los enemigos de España, claro, es que estas son palabras mayores, ¿no? No sé, pues los enemigos de España son pues los separatistas, porque ellos mismos lo dicen, nosotros somos enemigos de la nación española, ¿no? Ellos mismos se autodenominan, siendo españoles todos, ¿no?, en su paranoia esta de que son perseguidos, etcétera. Es decir, los separatistas. Y ha dicho que España es una nación hecha contra el Islam. Es decir, la nacionalidad española es incompatible con el Islam. Vamos a decirlo con claridad. ¿Sí? Porque, repito, yo he estudiado, he escrito sobre esto y eso bueno, desde donde venimos. Claro. La monarquía castellana era una monarquía sobre la que se funda la monarquía hispánica, donde había un poder monárquico limitado, había unas cortes que representaban a los concejos de los vecinos que elegían las autoridades. Era un pueblo de hombres libres, cristianos, un pueblo cristiano de hombres libres, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? ¿Qué nos ha aportado en esta materia el Islam? Usted ha escrito varios libros, uno de ellos es Teoría de Castilla, que si me lo puede pasar, así lo mostramos a la cámara, Teoría de Castilla, aquí lo tenemos, de Ramón Peralta. ¿Cuál es su teoría de Castilla? Exactamente, todo lo que nos está definiendo. Una teoría, es decir, es una palabra de origen griego, quiere decir una contemplación concreta sobre un hecho, con un fenómeno, pues es mi contemplación sobre hechos históricos y con mi personal interpretación de lo que es este concepto de Castilla, que es el del que venimos, del que nace la España renovada en el siglo XV-XVI. Es decir, Castilla nace como un condado del Reino de León, ¿no?, en el siglo X, noveno décimo, que se va a convertir en un reino y además en la punta de lanza de la reconquista y la lucha contra el Islam, que es el que se va a extender en toda la mitad sur. Es decir, vamos, para todo hispanohablante, Castilla es una referencia de su identidad, evidentemente. De hecho, el idioma español también se le llama idioma castellano, porque es ahí donde nace. Y vamos, y la identidad tiene mucho que ver con el idioma materno, ¿no? Y evidentemente nuestro pensamiento es lingüístico, nuestra manera de estar en el mundo es lingüística. Heidegger ya decía que el idioma es la casa del ser. A pesar de los pinganillos del Congreso. Bueno, eso es ridículo. Porque, sí, el idioma español, que creo que hay que llamarle español, no castellano. Castellano es el idioma español que se habla en las dos Castillas. O sea, es el español. Pero en Tegucigalpa se habla español. Claro, en Tegucigalpa y en Chihuahua y en la Patagonia, ¿no? Y en muchos sitios, ¿no? Entonces, hay que hablar de español y por eso yo incluso hablo de una supranacionalidad hispánica, ¿no? Ese mundo hispano, ¿no?, euroamericano, que es nuestra nacionalidad, trasciende lo peninsular, realmente, ¿no? A partir del siglo XVI se produce
Es decir, el desdoblamiento hacia América de nuestra identidad hispánica, ¿no? Por eso son pueblos hispanos de América, ¿no? A pesar que ahora muchos hispanos se llaman Walter, llevan una gorra de los Knicks y Bueno, beben Red Bull. Eso es la anécdota de la influencia yanqui, ¿no? Anglo-protestante, ¿no? Que bueno, pues es el principal enemigo de Iberoamérica, sin lugar a dudas, ¿eh? Algunos están muy despistados en este tema, ¿no? Y se sorprenden de por qué ganan partidos políticos de izquierda. Bueno, pues primero tienen que hacer una reflexión de qué es lo que defienden ellos, ¿no? Claro. La sumisión a los Estados Unidos, que es la gran potencia que ha tenido sometida y dividida a toda la América hispana durante siglo y medio, ¿no? Ramón, personajes a los que tengas especial devoción, cariño de la historia de España, que creas que hay que reivindicar y poner encima de la mesa. Bueno, pues hay bastantes, ¿no? Es decir, pues mira, Isabel la Católica es una gran estadista y Fernando, su esposo Fernando de Trastámara, ambos de la dinastía Trastámara, desde luego fueron los autores del gran salto adelante, ¿no? De culminar la reconquista. No el de Mao, ¿no? ¿Cuál? No el de Mao, el salto no, adelante. El de Mao fue un paso atrás, más bien. Entonces yo creo, bueno, pues Isabel y Fernando, bueno, es que hay muchos personajes, ¿no? Es que, decir, la historia de España es una de las más, no sé, más relevantes de la historia de la humanidad. En la edad ¿no? antigua, ¿usted con quién se quedaría? En la edad antigua. Sí. ¿Edad antigua de qué época estamos hablando? Bueno, pues los siglos que comprende, desde la caída del Imperio Romano, desde todo, de la España visigoda. ¿Hasta cuándo? De la España visigoda, cuando llegan los musulmanes, la reconquista. ¿Qué personaje? Bueno, hay un personaje que es Fernán González, el primer conde soberano de Castilla, como se le denomina, así por sintetizar, que fue un personaje muy interesante. Pues, agrupó todos los pequeños condados que había en el este del Reino de León, los agrupó en un gran condado, que lo hizo hereditario, y se convirtió en el inicio de una identidad hispánica renovada, ¿no? A partir de la identidad castellana, ¿no? De la antigua Edad Media, de la Edad Moderna, que bueno, ya ha hablado de los Reyes Católicos. Bueno, la Edad Moderna, bueno, ciertamente, claro, la llegada de dinastías extranjeras empezaron a enturbiar un poco nuestro desarrollo histórico, ¿no? Pues, es decir, no olvidemos que son reyes de dinastías extranjeras prácticamente de Carlos, ¿cómo se le llama? Carlos V, ¿no? Claro. De Alemania se le llama, porque era realmente, ¿no? Este era un híbrido de Trastámara y de Habsburgo, ¿no? Pero luego vinieron los Borbones, que fueron reyes que sometieron la política exterior hispánica a Francia, básicamente, ¿no? No creo que hicieran grandes aportaciones a la nación española, ¿no? Hasta Leonor, que la tenemos a jurar dentro de yo soy el primer monárquico de Isabel la Católica, ¿no? Pero ya de estos me cuesta bastante, ¿no? Es decir, ¿no? Como puede comprender, ¿no? ¿Y de la edad contemporánea? ¿De quién deberíamos sacar pecho? Bueno, es que, no sé, de la edad contemporánea. Fíjense, ahora que me lo pregunta, nunca me lo había planteado esto, ¿no? Pues ¿quién? No sé, pues a mí que me gusta, pues Ortega y Gasset es un personaje interesante, ¿no? Menéndez Pidal, Sánchez de Albornoz. Bueno, pues mire, es que yo soy un poco escéptico, ¿no? De las individualidades, no sé, soy un poco escéptico, ¿no? Y luego tenemos ya la transición, que tuvo sus cosas buenas y otras malas. Este es un sistema transitorio, de la Constitución del año 78, por propia definición, que realmente, como estabas apuntando, está boqueando, ¿no? Está como en sus estertores, porque la gente ha perdido ya la fidelidad a esta fórmula. Es decir, ya hay gente que se declara ya como enemiga, ya no solo de la Constitución, sino de la nación, ¿no? Que hemos llegado a un punto, porque en la propia Constitución está esta situación del gobierno parlamentario, que son los diputados los que eligen al presidente, no los ciudadanos directamente. Y se da la casualidad, no, que no es tan casual y se da bastantes veces, que la elección del jefe del Poder Ejecutivo depende de grupúsculos separatistas, que es el colmo. Entonces, es una estafa a la soberanía popular. Si un partido con un 1% de los votos decide quién puede ser presidente, que es además un partido separatista, y con un jefe prófugo de la justicia. Fíjense el punto al que hemos llegado. Si la gobernabilidad de nuestro país, de nuestra nación, depende de un partido al que le han votado el 1% de los españoles, con un bajón además electoral en su región, y que promueve la destrucción de la nación española, y que además está perseguido por la justicia, por esas declaraciones golpistas y actividades golpistas del año 2017, ¿no? Ramón Peralta, para acabar, sí. ¿Es una gracia ser español?
Es una gracia, es interesante. La palabra gracia, que es una palabra compleja, gracia significa muchas cosas, ¿no? ¿No? Sí, claro. Estar en estado de gracia, Un don. está la gracia teológica. Claro. Y está la gracia que tenía Eugenio, ¿no? Está la chiquito gracia de la calzada. Está la gracia, exactamente. que es una gracia. Bueno, eso, que es una gracia, ¿no? Yo creo que, no sé, yo lo que busco es estar en gracia de Dios, básicamente. Qué bueno. Ramón Peralta. Venga. Gracias de Muchas verdad. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer. En la burbuja de Periodista Digital. Y vamos a seguir. Venga. Eso es. Y continuamos este programa porque hay mucho que comentar y creo que ya está con nosotros el historiador y divulgador, escritor también, don Luis Piomoa, que ya nos está escuchando. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias de verdad por estar en la burbuja de Periodista Digital. ¿Hay motivos para estar orgullosos de ser español? Hombre, para estar orgullosos de los españoles o de la España del siglo XVI, pues sí, XVI parte del XVII, hay motivos. Para estar muy orgullosos de la España actual y de los españoles actuales, pues no tantos, obviamente. Es muy importante señalar que entre finales del siglo XV y mediados del XVII, España hizo mucho más de lo que generalmente se dice. O sea, España, con el cruce de los océanos Atlántico y Pacífico y la primera vuelta al mundo, se entra en una nueva era en la historia humana. No solo en la historia de España, en la historia humana. Porque por primera vez, desde que aparece el hombre actual sobre la Tierra, el mundo empieza a existir como tal. Hasta entonces las culturas, los continentes se ignoraban unos a otros. España descubre un enorme continente antes desconocido y empieza una relación, muchas veces conflictiva, evidentemente, otras veces comercial, de amistad, en fin, evangelización en América, etcétera, que es nuevo, como digo, en la historia humana. Un aspecto de la flojera, yo creo que hay cierto provincianismo y cierta flojera en gran parte de la historiografía española, y es que no destaca esto. Se habla del descubrimiento de América, es una cosa obvia, de la evangelización, la conquista, etcétera, pero no se señala este hecho fundamental, que es abre una nueva época en la historia de la humanidad. Por otra parte, si hablamos de esto, se hace a través de grandes empresas navales. Si preguntamos aquí a casi todo el mundo qué país tiene el historial naval más importante, dirán que Inglaterra, y sin embargo no es así. Basta el cruce del Atlántico, del Pacífico y la primera vuelta al mundo, ya señalan una diferencia cualitativa esencial con cualquier otra historia naval de cualquier otro país. Creo que además, con esa manía un poco necia que hay en la historiografía, en gran parte de la historiografía española, pues siempre se destaca cosas como la Gran Armada, el fracaso de la Gran Armada, la llamada Invencible por los ingleses un poco para burlarse. La Gran Armada fue vencida por los elementos realmente. Los ingleses apenas consiguieron hundir algún que otro barco de la Armada. Y se olvida, o sea, hasta hace poco prácticamente no se conocía en España el hecho de la contraarmada inglesa. La contraarmada inglesa la montaron al año siguiente, aprovechando el desastre de la Armada Española, y con unos objetivos ambiciosísimos que, si llegan a triunfar, habría sido posiblemente el fin del Imperio Español ya entonces, ¿no? Sus objetivos eran acabar de destruir los galeones que se estaban reparando en Santander y en los puertos cantábricos, separar a Portugal de España, hacerse evidentemente con la flota portuguesa, que era muy importante, y cortar la comunicación entre España y América. Esto habría sido un desastre total. Bueno, pues la contraarmada fue un desastre completo. Y no fue un desastre debido a los temporales o a las circunstancias, en parte sí, pero fundamentalmente fue debido a su derrota. Una primera derrota no demasiado importante, pero significativa en La Coruña, y sobre todo la batalla de Lisboa.
¿quién habla de la batalla de Lisboa? Y es casi tan importante para España como la de Lepanto. En Lisboa, la enorme expedición inglesa, que fue tan grande como la Gran Armada Española, pues fue derrotada. Tuvieron que marcharse de allí en pésimas condiciones. Perdieron la mayor parte de los barcos, la mayor parte de los tripulantes. Llegaron a Inglaterra completamente deshechos. Ahora, eso sí, allí se prohibió hablar de eso, como se prohibió después hablar de su desastre en Cartagena de Indias, bastante más tarde, ¿no? Aquí, en cambio, en España nos recreamos estúpidamente, ¿no?, en nuestros desastres. La Armada Invencible, todo el mundo ha hablado de ella durante siglos y solo en tiempos muy recientes se ha estudiado esta cuestión, la nueva cuestión de la contraarmada inglesa, que ese sí fue un desastre, insisto, no por los elementos, sino por los hombres. Y que además permitió que España continuase como la potencia absolutamente hegemónica en el Atlántico, ¿no? Y también en el Pacífico, claro, en el Pacífico no llegaba nadie aparte de nosotros, ¿no? Entonces, luego hay otro aspecto muy importante y que tampoco se señala lo bastante, y es que España libra a Europa, defiende a Europa contra el expansionismo otomano, contra el Islam del turco. Esto es fundamental porque durante mucho tiempo, cuando se habla de las derrotas españolas, que las hubo evidentemente, sobre todo estas se debieron a los otomanos en el Mediterráneo. Y cuando finalmente España consigue frenarlos, también contribuyó a frenarlos en Viena, pues cuando consigue esto, digamos que libera a Italia, a la propia España y de hecho al continente. Y nos encontramos con esta situación verdaderamente grotesca o extraña, de que esos países a los que España estaba librando de la expansión otomana se alían con los otomanos contra España. En primer lugar, Francia. Eso pudo haber ocasionado la caída de Italia, por ejemplo. En segundo lugar, los protestantes. Y Inglaterra, por supuesto. Todos ellos trataron siempre de apoyar a los otomanos contra España. Siempre, no siempre, pero casi siempre. Entonces, como digo, la batalla de Lepanto pues es otra batalla de estas fundamentales. O sea, a Felipe II hay que reconocerle 3 grandes batallas decisivas: San Quintín, Lepanto y la contraarmada inglesa. Bueno, pues esto apenas se señala. España defendió o libró al conjunto de Europa de la expansión otomana, que vamos, ocupó los Balcanes y mucho más, pero no pudo llegar mucho más. Y en el Mediterráneo, pues fracasó, finalmente, después de haber ocasionado bastantes desastres a los españoles. Y, por otra parte, otro aspecto fundamental de la historia de España en aquella época es que salva al catolicismo frente a la agresividad protestante. Esto es un problema que sigue hasta hoy mismo, porque mucha gente dice, fue una lástima que no ganaron los protestantes. Bueno, no será para usted, pero en fin. Los protestantes, efectivamente, algunos países protestantes, no todos, por supuesto, desarrollaron luego una economía superior y en el aspecto también científico y técnico también. España llegó a quedarse un poco atrasada en todo eso. Pero lo que importa es que si existe ahora el catolicismo y tiene la fuerza que tiene, sobre todo en América, se debe a la acción española. También en Europa. Es España la que salva a Francia del protestantismo, que estuvo a punto de imponerse mediante típicos golpes de Estado, ¿no? Y no vamos ahora a hablar de la diferencia entre protestantismo y catolicismo, pero vamos a señalar fundamentalmente que el catolicismo defiende el libre albedrío, mientras que el protestantismo, bueno, habla de la predestinación y de una serie de cosas que acabarían con la libertad humana. Pero aparte de eso, como eso no podía funcionar, no podía aplicarse, ¿no? Pues aparte de eso, pues tiene al final que diferenciar totalmente la política de la religión, después de provocar un siglo de guerras religiosas, ¿no?, que culminan en la Guerra de los 30 años. Todo esto lo he explicado en este libro. No sé si puede ver.
hegemonía española y comienzo de la era europea. Porque, como digo, con las exploraciones españolas comienza una era nueva en la historia humana, en la que primero es la hegemonía española, que luego pasa a Francia y luego a Inglaterra, y en el siglo XX pues parece que iría a ser la hegemonía alemana, pero se frustró en las dos guerras mundiales, ¿no? Por eso he escrito este otro libro que, en cierto modo, no sé si se ve bien, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Este libro es muy reciente y en él pues completo un poco lo que fue el libro anterior. El libro anterior, o sea, el comienzo de la era europea por la acción de España y el fin de la era europea por la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra, no es solo una guerra entre potencias, es todavía más importante una guerra entre ideologías, tres ideologías que chocan y, en fin, defino las ideologías de una manera especial, no vamos a extendernos aquí sobre ello, ¿no? En otras palabras, la importancia de España en la historia mundial es decisiva, porque inicia una era nueva en la historia humana, es decisiva porque defiende a Europa de la expansión otomana y consigue marcar, no la derrota por completo, claro, pero consigue marcarle sus límites. Y consigue también defender a la cultura católica, marcándole sus límites a la expansión protestante. Es preciso además señalar que todas estas dos últimas cosas las consigue pues enfrentándose a todos, a otomanos, a franceses, a los flamencos, vamos, a los protestantes holandeses, etc. En esta época España tuvo una aliada importante, que fue el Sacro Imperio, a partir de Carlos I. Bueno, a partir de eso fue ya una política de Isabel y Fernando. Y a partir de esa época, o sea, este aliado era importante, pero era muy débil. Es decir, muchas veces, en muchas historias se habla del imperio como el aspecto principal, ¿no? El aspecto principal en esa alianza era España, porque España era el país mejor organizado de Europa. Claro, muchas personas, muchos historiadores se han preocupado cómo un país como España, que era un país mucho menos poblado que Francia, por ejemplo, o que el Imperio Otomano, o que otros países, ¿no? Y que además económicamente no era el más fuerte, no es que fuera débil, nos suelen presentar como muy débil, incluso atribuir eso a la expulsión de los judíos, que no tuvo nada que ver, pero era económicamente fuerte, pero no tan fuerte como Francia, es lógico, ¿no? En aquella época la economía dependía fundamentalmente de la agricultura, y la agricultura francesa por la humedad y por los suelos y por las llanuras, pues era mucho más que España, ¿no? Francia fue el gran rival en Europa de España. Bueno, ¿cómo fue posible que un país, ya digo, demográficamente, o sea, España tenía un tercio, o sea, Francia tenía 3 veces más habitantes que España, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pudo mantener su hegemonía durante tanto tiempo? Y además con un aliado tan endeble como el Imperio, el Sacro Imperio Alemán. Este imperio pues era muy disfuncional, no carecía por completo de la fuerte unidad que se había establecido en España. Era además, cuando estalló el protestantismo, pues se dividió radicalmente. En fin, era un aliado importante porque dentro de todo era una población grande y bastante rica, pero no habría podido resistir sin España. Ya digo, España además salvó al catolicismo en Francia e hizo otras muchas cosas en ese sentido. Y luego aparte está lo que todo el mundo sabe, o sea, la conquista y evangelización de América, que ahora en fin, hemos tenido ahí el fundamento de la leyenda negra. La leyenda negra ha sido una cosa nefasta porque ha influido de manera desastrosa en la moral, o sea, y en la historiografía, en la propia concepción de España, y nace precisamente de Fray Bartolomé de las Casas, que era un fraile medio loco, o sea, con una capacidad de calumnia, de falsedad, de inventar historias tremenda, ¿no?
sea, no es que lo que dijera fuera todo falso, lo que pasa es que lo exageraba de tal manera que lo falseaba, que era una falsedad total. Esto lo he examinado también en este libro de la hegemonía española, etcétera. Y da la casualidad, para que nos hagamos una idea de su importancia, pues actualmente el actual Papa, en fin, yo le llamo Pancho, ¿no? Pues el actual Papa ha creado un instituto sobre derechos humanos y no sé qué, con el nombre de Bartolomé de las Casas. O sea que prosigue la leyenda negra. La leyenda negra ya se iba extendiendo, claro, hubo una situación, sobre todo en el siglo XVI, XVII, y es que, dados los éxitos militares y políticos de España, pues los protestantes recurrieron sobre todo a la propaganda como un arma más. La propaganda es un arma de guerra, lo estamos viendo en las guerras actuales de una manera casi salvaje, ¿no? Y en ese sentido lo hicieron mejor que los españoles. De tal manera que ya en el siglo XVII, en Quevedo, se ve que en España se estaba aceptando cosas de las acusaciones que se nos hacían. Está también la Inquisición. La Inquisición era el tribunal más garantista que había en Europa en aquella época. Nos puede gustar o no, claro, era otra manera de ver las cosas, pero, en fin, en la actualidad, cuando se dice, claro, es que eran otras mentalidades, sí, eran otras mentalidades, pero no las podemos juzgar como qué mentalidad tan atrasada, porque, mire usted, las policías políticas de los países totalitarios en el siglo XX han sido muchísimo más feroces y brutales que lo que pudo haber sido la Inquisición. Y la Inquisición en su tiempo, insisto, era un tribunal mucho más garantista que los tribunales ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Porque aquellos sí que eran bastante brutales. Por otra parte, las víctimas de la Inquisición no fueron muchas. Como mucho debieron ser en torno a 3.000 en 3 siglos. O sea, en Inglaterra la persecución contra los católicos hizo muchísimas más víctimas en muchísimo menos tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo simplemente. Pero decía que la leyenda negra prosiguió durante el siglo XVIII con los Borbones. Claro, los Borbones representaban precisamente un país que había luchado contra España, que había fomentado la leyenda negra, que había hecho todas estas cosas. Pero es sobre todo, yo creo, a raíz primero de la invasión francesa, que marca ya una decadencia muy clara y muy fuerte de España. España pasa a ser o sea, con los Borbones en el siglo XVIII España se mantiene como una potencia importante, quizá la tercera potencia europea o mundial, ¿no? Pero a partir de la invasión francesa, la invasión napoleónica, España pasa a ser un país de tercera, una potencia de tercera. Y eso además se ve reflejado también en la cultura, porque otro aspecto que hay que destacar mucho en el siglo XVI es que España crea una cultura de una enorme originalidad y de una gran fuerza. Y eso ya en el siglo XVIII la cultura española pierde muchísimo y en el XIX pues no digamos. Y el golpe de gracia, en cierto modo, que está en el origen de todo lo que estamos pasando en el siglo XX, está en la derrota en el 98, en la derrota frente a USA, ¿no? Frente a Estados Unidos. Aquella derrota causó una especie de una crisis moral muy fuerte, de tal manera que la mayoría de los intelectuales españoles de la época pues la aceptaron. O sea, Ortega y Gasset fue uno de los personajes que en este sentido ha influido de manera más nefasta. Fue el que inventó aquello ¿cómo era? De que España tenía una historia anormal, una historia enferma, una historia que había que corregir, que España misma era un problema y que Europa era la solución. Es importante señalar esto porque la Europa que él veía como solución era sobre todo Francia e Inglaterra. Y estos países se embarcan en 1914-18 en una guerra brutal, una guerra europea, una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Se embarcan en ella que ya fue el prólogo
a lo que digo, el fin de la era europea, ¿no? Porque desde entonces Europa no, económicamente le ha ido bien, pero vamos, políticamente, como centro de pensamiento, como centro de cultura, pues ha perdido, ¿no? Y entonces esto era, pero era Ortega, y eran muchísimos más, era Azaña, eran Costa, los llamados regeneracionistas, que tenían la buena idea de que España tenía que mejorar, había que regenerarla. Pero claro, si usted quiere regenerarla pretendiendo que su historia ha sido un desastre, está dando cancha a los separatistas, está dando cancha a todo lo que pueda ser destructivo. Porque claro, ¿quién se iba a creer que Azaña, que todos estos iban a regenerar un país? Se proponían una tarea ciclópea, ¿no? Una tarea gigantesca, ¿no? Y ellos no valían gran cosa. O sea, vamos a verlo en realidad. Esto a lo que abocaron fue a la República, fue un caos, luego al Frente Popular, que fue ya el desastre total, destruyó la República, destruyó la legalidad republicana, abocó a la guerra civil. Bueno, pues estamos en esta situación y una cosa importante que tenemos que hacer es recuperar aquella historia, verla en toda su amplitud, ver también en la decadencia, porque la decadencia ha sido real y estamos en un proceso muy complicado actualmente. Y, como digo, gran parte de ello es la leyenda negra. La leyenda negra destruye moralmente al país. Destruye absolutamente. Don Pío Mora, la verdad que nos ha hecho un repaso. Para los alumnos de segundo de bachillerato va a ser toda una experiencia ver esta entrevista y poder escucharle, y también para todos los españoles. Quería también preguntarle, como segunda pregunta, bueno, el Partido Socialista junto a Sumar, junto a Yolanda Díaz, han decidido, bueno, pues introducirse en el Valle de los Caídos, demolerlo. Esa es su intención, o convertirlo en una especie de Disneylandia de la democracia. ¿A usted qué le parece? ¿Qué le parece, viniéndose a la etapa contemporánea, la decisión del PSOE de querer demoler el Valle de los Caídos, el papel del PSOE en todo lo que estamos viviendo, la historia del PSOE, un poco que nos hable de esta cuestión? Bueno, será de la antidemocracia, porque el PSOE nunca fue un partido democrático. Recordemos que cuando llega al poder en 1982, una de las primeras cosas que hace es decidir la muerte de Montesquieu, es decir, liquidar la independencia judicial, que es una base fundamental de cualquier democracia, ¿no? Y después no ha hecho más, la corrupción por todas partes y está ahí. Pero el PSOE ha tenido la enorme suerte de no tener oposición, porque el PP nunca ha sido su colaborador. Este es el gran problema que hemos tenido en todos estos años. Porque si el PP hubiera sido una oposición de verdad, no habrían ido tan lejos ni los separatistas ni el propio PSOE. El PSOE ha sido el principal causante de la guerra civil. Cuando ellos montan su programa, o sea, en el Valle de los Caídos, pues es un aspecto más de su programa, que consiste en destruir la herencia del franquismo. ¿Y cuál es la herencia del franquismo? Pues es la unidad nacional, es la transición democrática, que se hizo desde el franquismo y por franquismo, y es, en fin, la paz civil y la propia monarquía. Todo esto está en el programa de ese niñato indecente que gobierna hoy, y que el hecho de que este sujeto pueda gobernar en un país ya revela la decadencia que se ha llegado. E insisto, esa decadencia viene de que no ha tenido la oposición debida. Las leyes de memoria, tanto la de Zapatero como la de este fulano, pues son leyes que deslegitiman el franquismo y con eso, claro, tratan de destruir su herencia, la unidad nacional, etcétera, lo que hemos dicho. Y por otra parte, tratan de blanquear el papel del propio PSOE y de los separatistas en la destrucción de la República y en la guerra civil. O sea, porque ellos dicen que reclaman, que ensalzan a la República, que creen que la legitimidad está en la República, y no es verdad. O sea, ellos representan al Frente Popular. Y el Frente Popular no fue otra cosa que una alianza de separatistas y sovietizantes. Entonces el PSOE era todavía más prosoviético que el Partido Comunista. Y estos fueron los que, claro, esa alianza del Frente Popular, que primero, sin ser todavía una alianza formal, dio lugar a la insurrección de octubre del 34 contra la República que defendió Franco entonces, pues, y después que fracasó, pero en lugar de rectificar lo que hicieron fue insistir
formaron un Frente Popular, de hecho, formal, que falsificó las elecciones de 1936, lo cual fue un golpe de Estado, e instauraron un verdadero régimen de terror, que duró 5 meses hasta que hubo, lógicamente, una sublevación, una rebelión para impedir que esta gentuza destruyera España, destruyera la democracia, destruyera la libertad. Porque claro, la democracia es imposible cuando varios de los partidos más importantes quieren destruirla, que es lo que hacían estos. Y actualmente han seguido una táctica que se parece a la de los nazis, o sea, utilizar las formas democráticas para destruir la democracia. Esto es en lo que estamos ahora. Bueno, quiero decir que el PSOE está en un proyecto que se combina con el proyecto llamado 2030 o 2030, y este proyecto consiste, ya digo, en falsificar la historia de manera radical para imponer un nuevo Frente Popular, ya que según ellos el Frente Popular representa la democracia y representa la legitimidad. Esto es peligrosísimo. Esas leyes, las leyes de memoria histórica, las leyes de memoria que llaman democráticas y antidemocráticas, memoria chequista podríamos decir, esas leyes tratan de destruir la herencia del franquismo y tratan de falsificar la historia. Son leyes, además, que por ser antidemocráticas, porque atacan los principios de la democracia de libertad de opinión, libertad de investigación, libertad de cátedra, libertad de expresión, en fin. Pues estos la necesitan. ¿Por qué la necesitan? Porque la historia que nos están contando, de la Guerra Civil, la República, es falsa. Si no fuera falsa, pues estarían abiertos a un debate democrático, a un debate intelectual, que sería lo lógico en estas cuestiones. Pero un debate así no pueden, o sea, no, en fin, no pueden aguantarlo, o sea, quedarían completamente, en fin, destruidos, ¿no? Casi desde el primer momento, ¿no? Yo en mis libros he dicho muchas veces, en el aspecto intelectual, esta lucha cultural está ganada de sobra. En lo que no está ganado es en el aspecto de la opinión pública. Y no está ganado en la opinión pública porque, insisto, el PSOE no ha tenido oposición, ha tenido la colaboración del PP. El PP aplica y defiende leyes antidemocráticas, como en primer lugar esta ley de memoria histórica. Lo del Valle de los Caídos ha quedado, con la profanación de la tumba de Franco, ya el PSOE se ha dado cuenta de que no tiene oposición, de que son unos... Ni la Iglesia, que se libró del exterminio gracias a Franco, ni la monarquía movieron un dedo, ni el PP, por supuesto, que es un partido que se compone fundamentalmente de cierta herencia del franquismo, ¿no? Que está traicionándola por completo, ¿no? Pues eso. Entonces, claro, el franquismo es preciso... en fin, se ha encontrado con una especie de calumnia sistemática, lo que llamaba Julián Marías la mentira profesionalizada, pero es necesario entender lo que fue el franquismo. Fue una reacción contra el intento del Frente Popular de destruir la unidad nacional y de sovietizar a España, cambiar su cultura de manera radical. Y esto, por desgracia, cuando llega la transición, que es una transición hecha desde el franquismo y no puede ser de otra manera, y que es además refrendada democráticamente en el referéndum, que nadie quiere recordar, de diciembre de 1976, en el cual se acepta la reforma de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo a la legitimidad democrática. Bueno, pues esto es lo que no pueden aguantar esta gente. Por eso están contra la transición, están contra el recuerdo mismo, quieren borrar el recuerdo mismo del franquismo, al estilo totalitario, al estilo soviético, porque siguen siendo lo mismo, ¿no? Uno creería que habían aprendido la historia, pero no. Y por eso estamos en esta situación tan alarmante. Y por eso es necesario una reacción. Una parte de la reacción, claro está, es defender la historia de España, la historia real, frente a la leyenda negra. Esto es un aspecto más de la leyenda negra, el antifranquismo. El PSOE, además, hay algo extremadamente risible en ello, porque el PSOE no luchó contra el franquismo.
Los comunistas sí. Yo luché contra el franquismo, era comunista, bien. Pero esta gente no. Y esta gente de repente son los grandes antifranquistas. O sea, están luchando contra un régimen que ha desaparecido hace 45 años. Están luchando, o sea, es una cosa de locos, pero es que siempre han sido así. Uno examina sus documentos, yo examiné precisamente en mis libros, lo que he hecho es examinar sus documentos, sus archivos, y claro, llega a la conclusión de que esta gente, en fin, han sido una verdadera plaga para España. Han sido los causantes de la guerra civil y están siendo los causantes de la destrucción de la democracia en España. Y al mismo tiempo de la unidad nacional. Siempre han ido junto con los separatistas, no es ninguna novedad, siempre. Don Pío Moa, muchísimas gracias de verdad por dar la cara, por usted no acobardarse frente a los cobardes a los que ha señalado, y gracias de verdad por defender la verdad histórica, la dignidad y defender lo que ha ocurrido, simplemente frente a los que mienten y tratan de manipular. No es que sean simplemente cobardes, son cosas peores. Cosas mucho peores. Don Pío Moa, de verdad, muchísimas gracias por estar en La Burbuja de Periodista Digital. Leemos sus libros y estamos pendientes de lo que usted dice. Muchas gracias. Gracias. Pues esas han sido las palabras de don Luis Pío Moa. Les cuento una anécdota personal. En la universidad, cada vez que citaba a Pío Moa, cada vez que citaba a Ramón Peralta, cada vez que citaba a uno de los historiadores que han pasado por este programa, pues estaban absolutamente vetados y estaban absolutamente fuera de lo que era pues el nombramiento, la citación en los artículos escritos de la universidad. Bueno, pues aquí los tenemos, porque nosotros no somos tan sectarios como ellos. Somos peores, pero no tan sectarios. Y para hablar con otra persona con grandes conocimientos de historia, escritor, persona que viene cada miércoles, que nos acompaña, y amigo personal de La Burbuja, don Carlos Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues no habiéndome echado la siesta, buenas tardes. No estoy yo muy pletórico hoy, pero he hecho un esfuerzo sobrehumano y aquí me tienes. Bueno, ha estado hablando Ramón Peralta. ¿Puedo contar una anécdota? Ha sido profesor suyo, me cuentan. Sí. ¿Qué tal? ¿Era como profesor y usted como alumno? Yo como alumno nefasto y él como profesor no era mucho mejor. Ah, fíjese. Bueno, verá este programa, ¿eh? Sí, nos encontramos de vez en cuando. Claro. Pues ya sabe que usted, yo no me callo las cosas. Qué bueno es usted. Hoy ya sabe que estamos haciendo un programa especial. Sí. Dentro de muy poco tendremos una entrevista también especial a una persona de la que usted nos va a hablar. Pero hoy queremos sacar orgullo patrio, hoy queremos defender a España. Y esta mañana, hablando usted y yo, le digo, pues, sáquenos a relucir libros que nos hagan sentirnos un poco más orgullosos de España frente a lo que vivimos, frente a aquellos que quieren que nos avergoncemos de nuestra nación. Es curioso que luego tenemos una sorpresita porque estamos hablando de la hispanidad y olvidamos algunos rincones del mundo en donde hemos puesto el pie. España se crea el primer imperio que tiene posesiones en los 5 continentes. No se ponía el sol. No solamente no se ponía el sol cuando pensamos en Filipinas, las posesiones americanas o la isla de Guam, sino que teníamos Oceanía, es un descubrimiento al mundo, a Europa, por parte española. Se llama Australia por los Austrias, claro. No porque sea la tierra austral. Y estuvimos los españoles y los portugueses. De hecho, hay una islita ahí que yo creo que es un destino favorito de gente como Cuquerella, la isla de Timor. Ah, efectivamente, de los timadores, como Cuquerella, pues le mandamos allí, sin problema. Cuquerella ahí... ¿Qué hacemos juego? Aquí no tenemos... No, Santa Elena, que también le podemos mandar a Santa Elena. Santa Elena es ya para ir a fenecer ahí. A acabar. La isla de Pasmos también acabó Juan el Bautista, ¿no? Claro, Juan el Apóstol, perdón. El evangelista que ahí en Patmos es donde escribe el Apocalipsis. Efectivamente, eso es. Pero había mucha bibliografía, ¿no? Que quería presentar un libro en concreto, es una medio sorpresa, por lo menos lo va a ser para los oyentes, pero aquí a lo largo de estos programas que vengo los miércoles a hablar de libros, pues hemos dado muchas claves de ese sentir español, quizá hoy ampliarlo. Estuvimos hablando de Ganivet con ese Idearium español, por aquí ha desfilado Unamuno, por aquí han desfilado Quevedo, todos esos autores, pues cualquiera de sus libros reflejaría el sentir español. Quizá nunca hemos dedicado ningún minuto a libros acerca de la conquista española, que curiosamente muchos de los mejores libros no son escritos por españoles, porque hay un complejo tremendo
a hablar de estas cuestiones, a hablar del Imperio Español, a hablar de la conquista, de la evangelización de América y de todas esas partes del mundo que en donde España estuvo. Y hoy quería traer, quizá, porque se ha hablado mucho de América, se ha hablado mucho de Filipinas, que se ha abandonado, se ha aculturizado Filipinas, se ha abandonado el español, hasta hace poco quedaba un casino en Manila, el Casino Español, un periódico, todo eso se ha abandonado, por supuesto, la isla de Guam, zonas de América que se están entregando a la anglofilia. Al Ávila, ¿no? Y España no está haciendo nada. Por ejemplo, Puerto Rico, que es un estado asociado de Estados Unidos, es el propio Puerto Rico el que está defendiendo el español con uñas y dientes. Pero no, España no hace absolutamente nada. O qué decir de ese pequeño exiguo territorio en África de Guinea Ecuatorial que siguen manteniendo el español, pero porque ellos, los guineano-ecuatoriales, han querido mantener el español, no porque España haga nada. Y un lugar que no se nos debe olvidar, a pesar de la traición de Pedro Sánchez, es el Sáhara Occidental. Ahí va yo. Ahí vamos a llegar. Una parte de esa hispanidad, a mis ojos, evidentemente, es el Sáhara Occidental, que fue provincia. Ninguno de estos territorios fue colonia, nunca, pero el Sáhara Occidental fue provincia con su representación en las instituciones españolas como tal. Los habitantes, por lo tanto, del Sáhara Occidental tenían DNI y todos saben que el año 75 abandonamos de mala manera aquello, que disposiciones de Naciones Unidas nos conminan a ser árbitros de aquella situación, a que se cree un referéndum y los saharauis sean los que tengan que elegir lo que quieran para su futuro, pero la realidad es que Marruecos lo tiene invadido, Marruecos está sometiendo a la población saharaui, y acerca de todo eso, pues quería yo traer un libro hoy, que es Un viaje a la libertad, de Talem Alisalem, que además tengo la suerte de contar con su amistad, y que es una persona saharaui, una persona que está implicada con la causa saharaui, que ha escrito este librito, que me lo estoy acabando, ¿no? Pero son vivencias personales y que hoy, mejor que hablar yo, tenía bien y creía más interesante que fuera el propio Taleb Alisalem el que hablase de su propio libro. Que bueno, esto no ha pasado en ningún programa de la burbuja, en la sección de libros, Nada. Que hablemos de Quevedo y se conecte Quevedo, No. que se conecte Julio Camba. Pero con Taleb, pues sí vamos a poder hablar. Y yo creo que ya le tenemos con nosotros. Taleb, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Creo que ya está ahí con nosotros. Encantado de que esté usted en la burbuja. Un placer estar con ustedes. Yo soy más accesible, así que nada, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. La causa saharaui, ¿se siente usted traicionado por parte del gobierno español? Se lo pregunto directamente por las decisiones que se han ido estipulando. Sí, yo creo que yo me siento traicionado, el pueblo saharaui se siente traicionado y gran parte también de la población española se siente traicionada porque el sentir general de la población española siempre ha estado muy cerca del pueblo saharaui, ¿no? Entonces, cuando Pedro Sánchez toma esa decisión de alinearse de una forma clara y pública con la narcodictadura de Mohamed VI, yo creo que no solo traiciona al pueblo saharaui o pisotea la legalidad internacional, sino que también traiciona a gran parte de la población española, ¿no? Claro que sí, como español le puedo decir que nos traiciona. Un viaje a la libertad, se llama su libro. Cuéntenos un poco en qué consiste ese viaje, cuál es para usted la libertad, un poco denos más detalles de ese título y del libro que usted ha escrito y que hoy ha querido el profesor Carlos Paz traernos a colación. Bueno, yo un poco al hilo de lo que estabais comentando, ¿no? De que hay muchos países hispanos, ¿no? Que siguen luchando por mantener el español. Primero señala que Un viaje a la libertad es un libro en español, porque nosotros los saharauis, aparte de hablar el árabe, también tenemos como lengua o idioma oficial el español, ¿no? De hecho, en los campamentos de refugiados hay grandes intelectuales saharauis que han luchado porque haya un Instituto Cervantes en los campamentos de refugiados saharauis, pero lamentablemente se comenta que por una decisión del Partido Socialista se bloqueó ese proyecto de tener un Instituto Cervantes en los campamentos de refugiados saharauis, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, nos enorgullece y nos enriquece, ¿no? Culturalmente tener el español como segundo idioma oficial. Pero bueno, Un viaje a la libertad viene un poco para contar, ¿no? Desde una nueva perspectiva esta situación que se vive en el Sáhara Occidental, ¿no? Viene un poco a denunciar esa ocupación ilegal que llevamos sufriendo por parte de Marruecos más de 50 años
Y viene también para plantearlo desde, como digo, la perspectiva de una nueva generación de saharauis que pide la palabra, ¿no? Porque también es importante señalar que es una cuestión mucho más compleja de lo que puede parecer. No solo somos víctimas de una ocupación marroquí o de la complicidad de gran parte de la comunidad internacional, sino también lo que yo expongo en este libro, que lamentablemente también somos víctimas de nosotros mismos, quizás al no saber reconocer ciertos errores y corregirlos, ¿no? Se ha escrito mucho, sobre todo en español, sobre el Sáhara Occidental, o historiadores que incluso han escrito sobre el Sáhara español, esa provincia española que fue, pero yo creo que es una de las pocas veces que es un saharaui el que escribe, y es lo que he intentado transmitir en este viaje a la libertad, ¿no? ¿Qué le pide usted a la comunidad internacional? ¿Le pide soberanía? ¿Qué es lo que exactamente está usted exigiendo y pidiéndole a esa comunidad internacional a la que hacía referencia? Me parece una pregunta muy interesante, porque incluso el sentimiento general también de algunos partidos políticos aquí en España es que muchas veces la causa del pueblo saharaui es una causa que pide un poco de ayuda humanitaria o que pide una solidaridad y demás, y nosotros no pedimos ni ayuda, ni limosna, ni ningún tipo de solidaridad. La comunidad internacional, las Naciones Unidas marcan claramente que el Sáhara Occidental se sigue considerando el último territorio en África pendiente de descolonizar. También se considera a España potencia colonial o potencia responsable o potencia administradora de este territorio, aunque prácticamente está todo el territorio ocupado por Marruecos. Hay un proceso marcado por las Naciones Unidas, y es que se tiene que celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental. Nosotros simplemente pedimos eso, que se celebre ese referéndum y que la población saharaui por fin pueda vivir en libertad sobre su territorio. Lamentablemente se ha estado violando esta legalidad internacional durante muchísimos años, y lo que hoy exigimos es que se cumpla esa legalidad internacional. Y de una forma muy breve, también habéis estado hablando de Timor Oriental. Timor Oriental es un país que también fue o perteneció a Portugal, y que muchos años después Portugal llevó a cabo un proceso de descolonización, porque había pasado exactamente como en el Sáhara. Fue también anexionado por Indonesia, y en el 2002 llegó un gobierno a Portugal que asumió su responsabilidad y se llevó un referéndum y se llevó la independencia de Timor Oriental. En el Sáhara estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Y yo también lo que planteo en el libro, que es un viaje a la libertad, planteo la responsabilidad española con documentos oficiales de las Naciones Unidas que no dejan duda de que España sigue teniendo responsabilidad sobre este territorio, pero también planteo soluciones, ¿no? Se habla de que España tiene responsabilidad, pero no se habla de qué puede hacer España hoy. Yo lo que intento plantear en el libro son las soluciones y las decisiones que puede tomar España para solucionar esto. La verdad que, para ir acabando, usted nos ha hablado de las vinculaciones entre el Sáhara y España. Y se lo pregunto, usted cuando marcó gol Iniesta con la selección española, se alegró, usted lee literatura española, le apasiona la historia de España, dentro de la cultura saharaui hay interés por conocer lo que es España, de viajar a España, de estar presentes en España. ¿Tienen ustedes presente a España, a pesar de nuestra tradición y a pesar de nuestros gobiernos? Sí, lamentablemente, a pesar de que desde la política las decisiones han sido nefastas para el pueblo saharaui y para su destino, siempre hemos notado mucho cariño y mucha unión social. Yo creo que también tiene como base esa convivencia que duró más de 100 años en el Sáhara, en la provincia 53, ¿no? Que fue el Sáhara, ¿no? Yo he crecido viendo cómo mis tíos mayores escuchaban a Julio Iglesias o escuchaban a Rocío Jurado, ¿no? He también crecido escuchando y viendo series y películas españolas, y yo creo que es un sentimiento que los saharauis nos enorgullece, ¿no? De hecho, tengo compañeros en las zonas ocupadas que están intentando luchar por mantener las iglesias que dejó España, tanto en el Aaiún como en Dakhla. Marruecos amenaza constantemente con derrumbar esas iglesias, y hay grandes activistas que su principal objetivo es mantener ese legado histórico, ¿no? Yo creo que tenemos que conservar ese lazo de unión, y sobre todo que la sociedad española sea muy consciente que los saharauis somos el único país o el único pueblo árabe que tiene el español como segundo idioma oficial, que nos sentimos muy cercanos a este país, a su cultura, y que para que esto también vaya creciendo y se materialice en un puente, ¿no? Quizás entre el mundo árabe y el mundo hispano, es necesario que se tomen las decisiones para que el pueblo saharaui sea soberano sobre sus territorios. Así es, estimado Taleb, te puedo decir en nombre de La Burbuja, de todo el equipo, mi corazón está con vosotros, con el pueblo saharaui, contigo, y de verdad que ojalá se vaya por la senda, por ese camino hacia la libertad del que hablas en tu libro, del que aquí promocionamos, que entiendo que se puede encontrar en cualquier librería, en Amazon y todos esos medios que hoy existen, y de verdad que ojalá caminemos juntos, España, el Sáhara, hacia un buen lugar
para el Sáhara el lugar que en la historia se merece, ¿no? Y no el que quiera Marruecos, el que quiera Pedro Sánchez o cualquier sátrapa o cualquier politicucho de turno. De verdad que sí. Muchísimas gracias por el espacio, por escucharme y sobre todo por promocionar este viaje a la libertad. Ha sido un placer estar con ustedes. Un placer absoluto, de verdad. Taleb Ali Salem. Don Carlos, muy interesante, ¿eh? La provincia 53, me ha gustado ese término. Claro. Y tenía, cuando entonces los coches tenían las matrículas por las provincias, tenía su propia matrícula, como la tenía Lugo o la tenía Almería. Hoy los españoles han olvidado nuestra obligación y nuestra cercanía con el Sáhara, pero para eso he venido hoy y he utilizado estos minutitos de los libros para recordarle a los españoles que tenemos una obligación para con ellos. Es verdad que durante los veranos siempre ha habido un proceso de intentar, pues eso, la adopción o acogida de niños saharauis, que ha habido procesos, pero nada ha sido suficiente, ¿no? Le hemos dado la espalda al Sáhara, sobre todo nuestros gobiernos, no tanto la ciudadanía, que está muy cercana, sino los gobiernos. Los gobiernos han sido la actitud lamentable. Yo entiendo, conociendo a algunos saharauis, que distinguen muy bien entre los gobiernos de España y el pueblo de España. Esto también pasa con muchos países de Medio Oriente e incluso con Irán y otras naciones que distinguen muy bien entre el mal gobierno que ha tenido España y su población, que no tiene nada contra ningún país más allá de aquel que tiene robado Gibraltar. Claro. Y luego también me preocupa esa idea cateta, porque la tengo que llamar así, de islamofobia, a la que a usted y a mí nos arrojan muchas veces, pero que sobre todo usted intenta separar y darnos cuenta que no todos son moritos de mierda, que no todo es meter en el mismo saco, sino que hay una realidad dentro del mundo árabe, hay una distinción, y hoy hemos visto el ejemplo palmario de una unión tan cercana como pueda ser alguien de Tegucigalpa, como pueda ser alguien de Manila, ¿no? Sí, es que las Canarias están al lado, están enfrentito del Sáhara, son un pueblo que ha estado muy cercano en la historia, que hemos caminado juntos, que les hemos dejado abandonados en una vereda de ese camino, que habría que volver a darles la mano y que sean ellos los que elijan su futuro. Además, por cuestiones, no nos vamos a alargar, pero por cuestiones geopolíticas, sería muy interesante que nos acercásemos al pueblo saharaui. No solo los fosfatos, sino una serie de intereses. Yo olvido casi siempre las cuestiones económicas. Nuestro enemigo común es Marruecos, tanto para el Sáhara como para España. Así es. Pues don Carlos, un viaje a la libertad, se nos puede volver a mostrar el libro que usted tiene en sus manos. Pues este es el libro, Un viaje a la libertad, de Taleb Ali Salem, y la editorial es Ecobook. Y se puede encontrar en muchas librerías. A mí me la ha mandado él directamente, estoy muy agradecido porque además es una persona cercana, que siempre que le pidió un favor ha estado ahí, y por lo tanto le considero mi amigo. Claro. Tenemos hoy Teoría de Castilla, de Ramón Peralta, el profesor que no le gustó a Carlos Paz. Es que no me gustó ninguno, vaya por delante. Claro, también es verdad que es complicado. Los profesores no nos deben gustar. Esto de hacer la pelota a los profesores no le veo yo a usted sentado en la primera fila. No. Y Un viaje a la libertad, de Taleb Ali Salem, que ha estado hoy con nosotros en La Burbuja. Don Carlos Paz, hoy se nos cae la teoría de Castilla, que no se nos debe de caer. Bueno, ahí lo dejamos ahí apoyado. Sí. Gracias por estar con nosotros en La Burbuja. Un placer. El miércoles que viene es 1 de noviembre, será fiesta, así que me cojo la semana libre, claro. Ya estamos. ¿Qué iba a decir usted? Pues le traigo, no sé, un libro, por ejemplo, Las leyendas de Becker. Sí, El monte de las ánimas. El monte de las ánimas, efectivamente. Así ves, ha visto. La gente cree que lo ensayamos. Que no ensayamos nada, válgame Dios. De las ánimas. Aparecía un cordón, ¿verdad? Un lazo de la mujer. Ensangrentado. Al final ensangrentado porque había ido a buscarle, pero... Ya lo estamos contando. No sé ni cómo se dice en inglés. Spoiler. Eso, qué asco. Que es la parte de un coche, que ni usted ni yo tenemos coche, pero sabemos lo que es un spoiler. ¿Qué es un spoiler? Ya se lo explico yo después del programa tomando un café. Gracias, Carlos Paz. Bueno, sí decir que como no vengo hasta después de Todos los Santos, allá hoy he estado en otro medio, me he cagado en Halloween, no va a ser menos este medio, cagarme en Halloween y decir a todos que dejemos de celebrar chorradas de este tipo. Boicota Halloween. Desde aquí, desde La Burbuja, odiamos Halloween, no vamos a hablar de libros de Halloween, además no los hay, o sea, no... ¿Pero qué va a haber? ¿Qué va a haber? Sleepy Hollow y estas cosas de Irving. Hay literatura muy bonita, ambientada al igual que El monte de las ánimas, de esa leyenda, pero que Halloween nada. Que no. Iba a decir una barbaridad. ¡Dígala! Carlos Paz no puede callarse. Insultar e increpar a los del truco trato. A los del truco trato y culminarles de la manera que cada uno tenga bien
a que dejen de hacer el imbécil. Qué bueno es usted. Carlos Paz, gracias por estar en La Burbuja. Es un placer. El día que no esté usted, no estaré yo tampoco. Nos vamos, despedimos este programa dándole las gracias. Qué bonito programa, esto es de los que hay que guardar, este programa de miércoles, porque ha quedado muy, muy redondo y es de agradecer a Marta García, nuestra jefa técnico, que siempre está pendiente, a los invitados, a Carlos Paz y a todos aquellos que forman parte de La Burbuja. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.